quería presentarles a... un minuto que voy a acomodar un poco la imagen aquí. Ahora sí. Les quiero presentar ahora, que va a continuar con este tema, a Juan Carlos Acuña. Juan Carlos Acuña es abogado de la Universidad Nacional de La Plata, tiene un posgrado en Derecho Agrario y Ambiental Internacional, conferencista en Congresos Nacionales e Internacionales de Derecho Agrario, docente invitado en diplomaturas, carreras de grado y posgrado universitarias, consultor ad hoc de la Asociación Argentina de Ciencia del Suelo, ex vicepresidente del Consejo Regional Buenos Aires Norte del INTA, expresidente de este Consejo Asesor y consultor privado. Va a complementar esta charla con algunos aspectos incluso de la Ley de Bosques. Así que adelante, Juan Carlos, y gracias. Bueno, un gusto compartir con ustedes. Muchas gracias, doctor Pitose. Y he disfrutado la charla del ingeniero Kunst. Y bueno, lo primero que vamos a... de la semana pasada, quiero enlazarlo con tres ejes fundamentales, creo yo, que dejó instalado el ingeniero Luis Villa, Nelson Illescas y Lucas, respecto de los gases de efecto invernadero, respecto de la globalización. Nelson hizo hincapié el tema de todos los requerimientos ambientales que están rodeando todos los actos comerciales internacionales, y respecto de Lucas, donde habla y dijo de agroecología bien implementada. Los abogados generalmente se encierran en un gabinete, imaginan, teorizan, suponen, desean, escriben, descontextualizado del conocimiento científico-tecnológico. En todos estos temas, quienes redactan leyes, quienes elaboran resoluciones o disposiciones que se van a implementar, deben sí o sí poseer el previo conocimiento científico-tecnológico. Primero la etapa del científico-tecnológico, luego el... Sí. ¿Podrías hablar más cerca del micrófono o un poquito más alto? Se te escucha un poco bajo, por favor. Ahora sí. Bueno, ahí se escucha mejor ahí. Mucho mejor. Mucho mejor. A ver, voy a ver. Igual que el sistema, sí, está bien. De todas maneras, volviendo a lo que estaba diciendo, que voy a retomarlo, todo esto hace que lo primero que tengamos cuando se legisla, cuando se ordena normas que tratan de regular las relaciones interhumanas, no es lo mismo que hacerlo de las relaciones de los humanos con la naturaleza. La naturaleza tiene su propia lógica, su propia funcionalidad, no obviamente asimilable a los humanos. El otro tema que quedó de la semana pasada que me gustaría reseñar, que hablaban del acuerdo de Escazú, yo considero que el tema de Escazú es tres ejes: información, acceso a la información ambiental, participación en las decisiones y acceso a la justicia ambiental. Debo decir que, en mi opinión, esta ratificación por ley del acuerdo que hizo el Congreso, nuestro Congreso Nacional, con gran festejo ambiental y como novedad, y como suma a la democracia ambiental, como se la llamó, en realidad para nuestro derecho nacional no es novedad. Ya teníamos estos tres ejes integrados en la Ley General del Ambiente de 2002, la 25675, en donde el artículo 2 nos decía fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión. El tema es si se implementaba y si se operativizaba, pero está dispuesta en la ley. También el acceso a la información pública ambiental. Es notable saber que hace 17 años que tenemos una ley, la 25.831, que fue sancionada en noviembre del 2003 y promulgada de hecho el 6 de enero del 2004. A todos los ciudadanos el derecho de acceso a la información ambiental que debe brindar el Estado en todos sus niveles, y obviamente de baja a inexistente implementación. Respecto de la justicia ambiental, el tercer eje del acuerdo de Escazú, aprobado por ley, ratificado por ley del Congreso, más allá de las disposiciones dispersas que hay relacionadas con normas jurídicas vigentes, debe recordarse que rige
gobierna en nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación, la acordada 1 del 2014, que entre otros aspectos indicó que era vital contar con una judicatura y instancias judiciales independientes para la puesta en marcha del desarrollo y aplicación del derecho ambiental. Este es el acceso a la justicia ambiental del Acuerdo de Escazú, 2014. En este contexto de festejo ambiental, debo sí señalar que resulta contradictorio, realmente llamativo, que casi simultáneamente a la aprobación por ley del Acuerdo de Escazú para garantizarle a los ciudadanos el derecho de acceso a la información, a la participación ciudadana y al acceso a la justicia ambiental, se derogaron por un DNU, casi en el mismo mes, por un DNU, se derogó las facultades de los ciudadanos del derecho de mecanismo de participación ciudadana y del derecho de acceso a la información pública en el marco de la ley 26.815 de manejo del fuego, que nos vamos a ocupar más adelante. Esto es absolutamente irregular y realmente llama la atención que en ningún ámbito lo he visto reflejado. Por un DNU, un decreto de necesidad y urgencia, el número 706 del 29 de agosto de 2020, se derogaron disposiciones centrales que hacen al derecho a la información y a la participación en los casos de manejo de fuego. Juan Carlos. Bueno, sí. Acá tengo una presentación, ¿puede ser que vos tenés que compartir la presentación? Si me dejás terminar. Sí, sí. Ok, sí, discúlpame. Bueno, aquí tenemos entonces agroecología, que es el tema. Me desconcentré un poco, tomo un segundito, porque olvidé algo de lo que iba a decir respecto de las intervenciones anteriores. Bueno, los tres ejes sustantivos de abordaje, rápidamente los voy a enfocar. La teoría agroecológica, tendencia en la recepción jurídica en las normas nacionales e internacionales, en la agricultura comercial intensiva y agricultura comercial extensiva. La legislación nacional de presupuestos mínimos de bosques, que ya vamos a ver, cuando hablamos de ley de bosque, en realidad estamos hablando de 6 leyes, no de una ley, porque hay ley de bosques cultivados, de bosque nativo, de quemas prescritas en zonas rurales, sistema federal de manejo de fuego, o sea, todo lo vinculado a lo que son bosques y fuegos. No voy a referirme, casualmente allanó el camino el ingeniero Kuhn al hablar no de la zona ecorregión pampeana, donde ha sido mucho más saliente en estos últimos tiempos la repercusión de los incendios del Delta, que nos referiremos más adelante. Bueno, por tercer parte, el poder de policía de la nación y provincias, respecto a todo el manejo y gestión de estas cuestiones, la responsabilidad civil, penal, administrativa de propietarios y productores rurales ante los fuegos, el proyecto de prohibiciones con media sanción de diputados del 17 de este mes, hace una semana atrás, y si hay tiempo, los criterios de recientes resoluciones judiciales en los fuegos del Delta relacionados a la responsabilidad de propietarios o arrendatarios o poseedores o quienes son ocupantes de algunos sectores de isla. La agroecología, podemos preguntarnos entre el mito y la realidad. Aquí tenemos nuestras ecorregiones, que son regiones agroecológicas realmente importantes, variadas, que nos permiten la producción de casi todos los agroalimentos que se nos ocurran, salvo el cacao, creo. Después todos ellos, por nuestra diversidad agroecológica, tenemos ambientes o agroambientes predisponentes. Respecto a las teorías de agroecología, tenemos que decir que el término agroecología fue acuñado en el año 1930 por ingenieros agrónomos y biólogos, que le dieron la primera letra de agroecología. ¿Cuándo resurge? Resurge a fines de los 60, previo a la celebración de la Conferencia de Naciones Unidas en Estocolmo, en 1972, donde sale un documento que se llamó, del Club de Roma, que se llamó Los Límites del Crecimiento. Estábamos en plena revolución llamada verde, con altos crecimientos por unidad de superficie de producción agrícola, esencialmente. Mi conexión es inestable, ahí estamos. Cuando de la ECO 72, este documento marcó la ECO 72 una tendencia en Estocolmo que generó la creación del Programa Nacional de Naciones Unidas, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Luego viene la década del 80, el informe Brundtland,
donde empiezan a tomar forma lo que hoy es común entre nosotros hablar de desarrollo sustentable. De todas maneras, aparece la agroecología. Griezmann en el 70 empieza a desarrollar y retomar algunos ejes, que luego continúa y realmente propaga de un importantísimo modo nuestro vecino chileno, Miguel Altieri, junto a Clara Nichols. Ellos son los famosos promotores de la agroecología, con los que formulan la teoría de la agroecología que le dan el carácter de teoría científica. Aquí tenemos, vamos a decir, tenemos que considerar que hay una disyunción de la soberanía alimentaria, porque muchas veces hablamos de soberanía alimentaria cuando podemos hablar de países importadores netos de alimentos. Ahí sí podemos calzarlo porque es de producir nuestro propio alimento cuando no lo podemos importar o no lo podemos obtener o comprar afuera. En el caso de nuestro país, obviamente, vamos a decir, esta proclama de soberanía alimentaria que vemos en algunos textos de proyectos de leyes, aún en este momento en tratamiento en el Parlamento Nacional, realmente es más que nada, a mi juicio, una exhortación simbólica, pero muy alejada de lo que es la realidad de la expresión soberanía alimentaria expresa. Aquí tenemos abajo un cuadro que lo publicó Miguel Altieri respecto de la agroecología, que después nos vamos a referir bien ahora más, donde habla de la importancia del Estado en subsidiar los primeros 5 años de cualquier proceso de transición, de cambio de modelo, como dice Altieri, del modelo de agricultura industrial al modelo de producción agroecológica. El gran dilema que afrontamos en este siglo XXI es que tenemos indudablemente un incremento de población mundial con un incremento de la demanda de alimentos, obviamente la presión para mayor cambio de uso de suelos y más producción por unidad de superficie. Indudablemente en 300 años subimos a 7.500 millones de habitantes, que indudablemente esto nos está marcando que la presión sobre el planeta es sumamente significativa. Tenemos en cuenta que la superficie de uso agrario estimada por la FAO en 44 millones de kilómetros cuadrados, que representa sobre la superficie total del planeta el 8,63%. Cuando hablamos de cultivos agrícolas, estamos en 16 millones, que representa de la superficie terrestre el 10,74%. Es decir, el 95% de los alimentos en el sistema agroalimentario son provistos por el uso de los suelos agrarios. Esto está absolutamente actualizado al día que estamos compartiendo. Tenemos que sí señalar que hay un complejo conceptual que todavía no está totalmente pacificado, vamos a decir. Son las interacciones entre los sistemas naturales, agrarios y jurídicos. Ya decíamos que a veces los sistemas jurídicos se extrapolan y aparecen primero tratando de ordenar la naturaleza bajo reglas humanas, cuestión que es prácticamente imposible. Aparece el concepto de sustentabilidad, aspecto ambiental, el aspecto económico, el social, a lo que agrego el tecnológico y el cultural. Hay un dilema teórico, jurídico, conceptual de estas discusiones entre el agrosistema y el agroecosistema. Generalmente se dice el agrosistema es la agricultura industrial productivista, que representaría lo que llamamos la revolución verde. En el agroecosistema se incorpora la variable ambiental. Y acá es interesante lo que ha sucedido. Pues aparece renovadamente la expresión agroecología, pero con una disputa conceptual que se dio en la última conferencia de la FAO, en 2014, entre la Sociedad Científica de Agroecología Latinoamericana de Agroecología, que lideran Altieri y Nichols, que se fue fundada en 2007, y con una alta presencia de Vía Campesina, una organización y un movimiento muy fuerte en Centroamérica sobre todo, y aparece la disputa con la FAO. ¿Cuáles son las diferencias que aparecen en esta disputa conceptual? Es que lo que nos dice que agrosistema y agroecosistema son distintos, pero dentro del agroecosistema y la agroecología aparecen indudablemente dos visiones, dos enfoques, dos formas de verla y que indudablemente tenemos que diferenciarla. La Sociedad Científica de Agroecología Latinoamericana
la promueve como una alternativa a la agricultura industrial, la propone sin el uso de agroquímicos y transgénicos, usando principios que permiten regenerar agroecosistemas diversificados, productivos y resilientes. Indudablemente están fuertemente influenciados, fuertemente motivados por una cosmovisión ideológica. Rechaza la producción orgánica. Nosotros tenemos una ley, la 25.127, de productos orgánicos, que a los fines que persigue la agroecología y lo que dice nuestra ley, absolutamente son, vamos a decir, concordantes. El problema es que desde el punto de vista de la sociedad, dice que lo orgánico es nada más que la economía industrial maquillada, que la agricultura industrial maquillada. La FAO sostiene que es perfectamente posible el desarrollo agroecológico con una intensificación sustentable que puedan combinarse con los cultivos transgénicos, la agricultura de conservación, la agricultura climáticamente inteligente y el manejo integrado de plagas, y acepta la producción orgánica, obviamente, dentro de los conceptos de agroecología. Debo decir también que en el caso de la sociedad científica latinoamericana de agroecología, dicen que el MIP, que sería la sigla de manejo integrado de plagas, que maneja la sociedad y la que maneja la FAO son distintas, porque dice, nosotros decimos MIP para decir manejo integrado de plagas, la FAO lo dice para decir manejo inteligente de pesticidas. Esto es bastante reciente. Argentina, indudablemente, de acuerdo a los textos y algunos proyectos que se están viendo, evidencia una tendencia de recepción legislativa en los textos de un enfoque de la cosmovisión ideológica y apuntando a una política pública de cierta ambivalencia que obviamente habrá que ver cómo progresa. Una de las cosas que aparecen muy fuertemente es sin agroquímicos, sin genética, sin organismos genéticamente modificados, pero bueno, en un trabajo que se ha presentado, porque el problema aquí no es tanto la agricultura intensiva, que hay sobrados ejemplos en México, en Nicaragua, en Cuba, en Santa Catarina, Brasil, donde han podido incorporar estos principios, sobre todo en lo que es sectores de campesinos que son productores que podemos llamarlo de autoconsumo y generador de excedentes, constituyendo esa pequeña empresa, agroempresa capitalizada, es decir, con un pequeño excedente para abastecer mercados de proximidad. Esto se ha dado en esos lugares. De todas maneras, aquí ha publicado el autor, esto entre ellos está, no sé si se llega a ver, pero bueno, hay varias personas conocidas que destacados en este área de agroecología. Vemos que en la agroecología directamente hacen una evaluación entre los dos sistemas, que llaman agricultura industrial y el agroecológico. El agroecológico usa herbicidas, claro, estamos hablando en producciones extensivas de la ecorregión pampeana, cereales y oleaginosas. En fertilizantes también, si bien en algún caso usan algunas fuentes de nitrógeno que son el caso de los tréboles, también es cierto de que no hay muchos datos, obviamente, cuando hay falta de fósforo necesario para el desarrollo del cultivo. De todas maneras, lo que podemos decir como primera aproximación, que estamos en una etapa, y así Altieri lo ha concebido, en agricultura extensiva, estamos en una etapa de transición, donde no podemos decir que debemos prescindir de los productos agroquímicos, de acción química o biológica, algunos llamados agrotóxicos, sino que estamos en una etapa de minimización del uso de estos productos. Indudablemente hacen a la sanidad, y recordemos que hay una ley, la 27233, que nos obliga, por acuerdos internacionales, a las medidas sanitarias y fitosanitarias en materia animal y vegetal. Otra investigación hecha en el centro de la provincia de Buenos Aires, en Bragado, nos da cuenta de los dos sistemas, que obviamente esto es incompleto, también invito a que lo puedan leer y madurar un poco más, pero probablemente una de las cuestiones que están en discusión son lo que son los márgenes brutos de un cultivo convencional versus agroecológico. Obviamente, en el arranque estamos hablando de una tendencia de márgenes brutos en agroecología
menores, si bien son mucho menores los costos directos fijos de producción. Bueno, pero esto es una discusión abierta. Lo que sí es cierto que hay un socio silencioso de todos los agentes de la producción, sea agroecológico o sea convencional, que es el Estado. Porque indudablemente si esto es una tendencia que parece instalarse con una cosmovisión ideológica muy fuerte, donde hay algunos proyectos hasta de ordenanza imponiendo los cultivos agroecológicos sin agroquímicos y sin organismos genéticamente modificados, esto nos llevará a que obviamente vamos a tener menos producción por unidad de superficie, que bajo la perspectiva del productor tal vez no sea tan negativa, porque le está protegiendo los suelos por menor extracción de nutrientes. Y a lo mejor su ingreso va a verse reducido, pero en menor medida que los ingresos que se van a ver reducidos para el Estado. Supongamos que esta diferencia del 26% entre una convencional se la traspolamos a toda la producción granaria total, imaginemos que sea un 30% y producimos 140 toneladas, estamos hablando de que se reduciría en un 30% los ingresos por derecho de exportación, tanto de productos agrícolas básicos como productos de origen de productos manufacturados. Una de las cosas que sí tenemos que decir y que en alguna medida explica la exclusión de muchísimos pequeños productores en los últimos 30 años, ¿sí? Del año 70 al 76, y esto es un poco algo que puede aportar a una visión agroecológica, sin llegar a decir que uno puede acordar totalmente, es que indudablemente la participación del productor en el ingreso bruto agrícola en el año 70 era casi del 50% del producto bruto que salía del campo, el margen bruto. En este momento casi tenemos en productos, está todo medido a valor producto, ¿cierto? Tenemos casi en la misma, un poco más, 24, 25, vamos a decir, quintales, cuando la producción casi se triplicó. Este está tomado sobre caso de maíz en zona núcleo a la que yo pertenezco, norte de Buenos Aires. Indudablemente esto nos está señalando que aquí los sectores más fuertes, vamos a decir, de labores e insumos, y obviamente de comercialización, y aparte, obviamente aquí no está contemplado los derechos de exportación, ya que están corregidos por el valor producto después del derecho de exportación, que debo reconocer que desde el 70 aquí hubo épocas de derecho de exportación, hubo épocas de dólar, tipos de dólar distintos para el agro y para otros bienes y servicios, que operaban como un derecho de exportación sincero. A modo de ejemplo, ya tenemos leyes, por ejemplo, en Misiones, donde la agroecología en la legislación ocupa, dice, se entiende por producción agroecológica el conjunto de prácticas sin la utilización de insumos químicos. O sea, ya son definiciones fuertes. En Santa Fe, un proyecto de ley que dice prohíbese la utilización de agroquímicos, fertilizantes químicos, acondicionadores del suelo, ni genéticamente modificados. En provincia de Buenos Aires, un reciente proyecto ingresado por el diputado Durañona, en el artículo 2 de su proyecto dice que se excluyen los insumos de síntesis química y de organismos genéticamente modificados y garantizar la soberanía y seguridad alimentaria. Hay un proyecto de ley del diputado Contigiani, sí, de Santa Fe, que habla también en su artículo 3 sin insumos químicos, sin OMG. Por último, tenemos una ordenanza que no la puedo, la de 9 de julio, tomé como ejemplo, hay muchas, tomé esa como para mostrar nada más, la 6.087 del año pasado, en que dice la producción agroecológica en zona prohibida de aplicación de agroquímicos. Fíjense que se ha instalado la creencia colectiva de que en las zonas que dicen de zonas de restricción total, o sea, de prohibición total de aplicaciones de productos de acción química o biológica, se puede hacer producción agroecológica u orgánica. Muchas normas, muchas ordenanzas se aplican. Más allá que, obviamente, se minimiza el uso, pero obviamente las aplicaciones se deben verificar. El cuidado en el desarrollo del cultivo son actividades, obviamente, que deben cumplirla el productor para cumplir también con las medidas sanitarias y fitosanitarias que le exige la ley provincial, la ley nacional y los acuerdos internacionales.
Bueno, vamos a pasar rápidamente a bosque. Mucho nos ha facilitado Carlos Kuhn, así que yo voy a un poquito más a decir que tenemos unas cuantas leyes. La primera ley, que yo muchas veces, estamos a veces un poco mareados de búsquedas y de búsquedas respecto de todas las leyes. La ley de inversiones para bosques cultivados, defensa del mejoramiento y ampliación de los bosques del año 1948, que estableció una cantidad de requisitos y obviamente promovía, por ejemplo, y algunos de ustedes que circulan por rutas nacionales todavía pueden ver, que se había organizado una forestación de rutas nacionales, obviamente las franjas adyacentes, no sobre la banquina ni sobre la ruta, como una manera de mejorar a veces el uso y a veces con acuerdos privados, pero ya desde el año 1948 el tema de los bosques, de los bosques cultivados, estaba incorporado en la agenda pública. Luego tenemos la ley de inversiones para bosques cultivados, que obviamente tiene un errático funcionamiento porque tiene muchas exenciones impositivas que algunas se han llevado a cabo, otras no. La ley 26331 de protección ambiental de bosques nativos, la ley 26562 de quema de pastizales prescriptas. Esta es una de las cuestiones que ha trabajado un poco Carlos Kuhn. La ley 26815 en materia de incendios forestales y rurales, ¿sí?, que es de 2013. Hay una ley en el 2017 que es interesante tenerla presente, esta ley, porque modifica o incorpora al 22 bis a la 26815, donde prohíbe cambio de destino de superficie incendiada de bosques nativos. Únicamente en los bosques nativos prohíbe el cambio de uso de suelo. Pero después aparece, que ya tenemos media sanción, también muy cerquita de acá, el proyecto impulsado por el diputado Kirchner respecto de la modificación de esta ley y las prohibiciones, cambios de destino por plazos estandarizados, sea por quemas o incendios. Un poco teniendo presente lo que en la primera jornada nos explicaba el ingeniero Villa, indudablemente aquí tenemos el tema de las emisiones, los incendios, los fuegos, indudablemente, como dice, nos explicaba también el ingeniero Carlos Kuhn, el fuego forma parte del ecosistema. Debemos hablar de manejo integral de fuego y no de prohibiciones. Indudablemente hay algunas tendencias donde, por ejemplo, en el Delta hay algunos proyectos que dicen de reserva natural, es un humedal, es un sitio Ramsar, de prohibir las quemas. En realidad, como explicaba el ingeniero Kuhn, en algunas islas del Delta, en lo que es paja de techar, a veces, según la época, según los años, pueden llegar a acumularse de combustible seco alrededor de 26.000 hasta 50.000 kilos por hectárea, una cosa que uno no imagina cuántas toneladas arriba del suelo de materia seca es la paja de techar. Más allá que también, en este caso, favorecido por esta bajante extraordinaria, los cañizares, que son de zonas más húmedas, que es otra vegetación, también seca, bueno, ha contribuido a una propagación extraordinaria que, bueno, con efectos negativos, no solamente como gas, efecto invernadero, sino también respecto de los humos que afectaron a las poblaciones aledañas, como el caso de Rosario. La ley de bosques cultivados, la 25.080, el último dato que tenemos, 1.200.000 hectáreas de Secretaría del 2012. Los datos más recientes, oficiales, nos están hablando de alrededor de 2.900.000 hectáreas. Bueno, esto habrá que ver cómo evoluciona en el futuro. Los bosques nativos, también algo de esto lo vieron con el ingeniero Kuhn. Nosotros estamos en esta zona, que hay una pequeña zona aquí, donde hay reservas naturales de la biosfera, más chiquita, que son muy pequeñas, obviamente no están muy marcadas, donde hay reservorios de bosque nativo, sobre todo de talas, que es presumimos los bonaerenses, que es nuestro árbol nativo. 33 millones de hectáreas tiene
de superficie, vamos a decir, los bosques nativos entre todas las categorías, ¿sí? Las categorías que nos explicaba el ingeniero Kuhn, y obviamente lo que todo es bosque andino, espinal, que es esto, y bueno, estamos en una situación de bosque nativos que dice la ley de presupuestos mínimos que cada provincia tiene que gestionar sus ordenamientos territoriales de los bosques nativos. Aparece la quema de pastizales con la ley de presupuestos mínimos 26.562/2009, labor de eliminación de vegetación o residuos de vegetación mediante el uso del fuego para rehabilitar un predio para uso productivo. Obviamente, esto debe tener, de acuerdo a la ley de presupuestos mínimos, la autorización previa de la autoridad de aplicación de las provincias. ¿Por qué? Porque las provincias, según el 124 de la Constitución Nacional, tienen el mínimo originario de los recursos naturales. Y por esa razón, se le reserva a esas provincias, sobre sus recursos en su territorio, el poder de policía y el poder de organizar e instrumentar. Obviamente que esta autorización debe responder a parámetros climáticos, nacionales, regionales, esto lo dice la ley. Hablábamos de las quemas prescritas, prohibición o manejo integral del fuego. Decíamos también, como lo dice el ingeniero Carlos Kuhn, el fuego está integrado en el ecosistema, es parte del ecosistema. En áreas de parques, el fuego es necesario, en estos parques nacionales, en pequeños parches o en épocas donde es más fácil manejar el fuego, para restaurar algún tipo de vegetación para el hábitat de determinadas especies. También se ve esto es de gente del INTA, de ingenieros forestales, de Parques Nacionales, perdón, en el Palmar, donde hay un régimen de incendios, quemas prescriptas, para conservar y mantener los ambientes de pastura, y control de leñosas exóticas, y mejorar las pasturas para el ñandú, para que no migre. Estos fuegos son fuegos periódicos que, bueno, se hace el análisis previamente, como explicó muy bien el ingeniero Kuhn, y se decide obviamente con parámetros técnicos. En respecto de los incendios rurales, esto es un gran tema que habla de prevención, presupresión, combate, sistema federal del fuego y obligaciones de los particulares. Acá hay una gran situación que se puede llegar a desarrollar en el futuro respecto a todo lo que es las obligaciones de los particulares. Cualquier vecino que ve un foco de incendio debe denunciar, tiene la obligación de denunciar, es una carga pública. Debido cuidado, trabajo preventivo, planes de protección, programas de promoción, en este caso a partir del Estado. Puede haber, en este caso, algún comiso, vamos a decir, por parte de la autoridad de aplicación, recomposición y reparación del ambiente que ha sido afectado por un fuego. Un tema que ha ocupado y está ocupando la actualidad es este famoso proyecto que ya señalábamos, que tiene media sanción, y que indudablemente el artículo 22 vigente, que hablábamos recién, habla de únicamente superficie de bosque nativo y aquellos bosques no productivos abarcados en la 1373, que habíamos hablado del año 1948, que habíamos señalado. Este artículo 22 fue incorporado por la ley en el año 2017. ¿Qué dice el proyecto? Que prohíbe la modificación en uso de destino, pero también prohíbe durante un plazo tarifado de la venta, concesión, división, subdivisión, loteo, fraccionamiento, parcelamiento, bueno. En caso de incendios sean estos provocados o accidentales, que quemen vegetación viva o muerta. Acá empiezan a haber interrogantes, porque indudablemente lo primero que tenemos que decir, como en un predio de mi propiedad, alguien accidentalmente generó un incendio, me impiden por distintos periodos, según sea la restauración de la superficie incendiada considerada más grave, 60 años desde que se concluyó el incendio, o en el caso de quema de zonas agrícolas, praderas, pastizales y matorrales, se prohíbe por el término de 30 años. Esto es realmente una situación que creo que no ha sido adecuadamente, y los sectores agrarios lo veo que lo han pasado un poquito por arriba. En los medios de comunicación no lo veo muy instalado, pero es para mí este proyecto gravísimo, porque hay aspectos que para mí son muy
muy preocupante, lo que yo llamo la aprobación de una ley caja de Pandora que no se sabe cuál va a ser lo que sale de esa caja. ¿Prohíbe el uso y manejo del fuego? ¿Surge de la legislación vigente de manejo integral del fuego? O sea, es una pregunta, porque estas restricciones, dice, vamos a prohibir el manejo del fuego. Las quemas prescritas, ¿cómo quedan dentro de ese planteo? Prohibiciones o manejo integral del fuego, lo que venimos planteándonos. Si se eliminan las quemas prescritas. Y otra consulta que nos tendríamos que hacer es si esta disposición que propone el proyecto con media sanción lesiona el carácter exclusivo de uso y goce del derecho constitucional de propiedad privada y imputación de culpa por fuego intencionales de terceros o accidentales de terceros o por causas naturales. Como hablaba muy bien el ingeniero Kuntz, en zonas templadas son muy frecuentes las tormentas eléctricas y en otras zonas es probable, si bien la mayor cantidad de causas puede ser a la acción del hombre, también es cierto que muchos incendios pueden ser producidos por tormentas eléctricas. Hemos tenido unas cuantas estos días en el norte bonaerense. Y el otro punto, que para mí es una irracionalidad absoluta, y a mi juicio desconocer lo que es la naturaleza, es que hay una estandarización irracional, a mi juicio, de prohibiciones a plazo fijo, ignorando que todos los ecosistemas ambientalmente son diversos en resiliencia y recomposición natural por clima, suelos y regímenes de lluvia. Estas son preguntas que en algún punto tengo algunas certezas, pero obviamente todo esto hace que tengamos que tener muy en cuenta lo que el devenir de este proyecto de ley. Un poco para finalizar, y le voy a dar trabajo respetuosamente a Matías Langlois, de ver qué es lo que nos está pasando, si padecemos un trastorno de percepción social y política bipolar, si tenemos un problema, porque acá lo que está ocurriendo es que hay dos tendencias, ecocentrismo versus antropocentrismo. He visto con sorpresa resoluciones judiciales donde habla de que se pronuncia en la resolución por la teoría ecocéntrica, indubio pro natura. En caso de duda, a favor de la naturaleza. Y obviamente esto es una posición de una visión, una convicción ideológica, porque nuestra Constitución Nacional, en el artículo 41, no habla del desarrollo que todos los habitantes tenemos que tener y proteger el desarrollo de la naturaleza, sino habla que tenemos el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano. Es decir, sigue siendo el hombre el centro. Sí es cierto que interactúa con la naturaleza y debe tener los cuidados necesarios para que esa naturaleza obviamente se preserve en función de las necesidades de la humanidad, para la producción de alimentos, para la producción de medios o el disfrute de un paisaje. Estas son tendencias que obviamente son interrogantes. La otra es la agroecología versus agricultura industrial. Yo en este momento en agricultura comercial extensiva veo muy difícil que la agroecología hoy esté madura y desarrollada total. No digo que no sea válido, se sigue investigando y se siga profundizando el conocimiento, porque conozco muchas de las personas que desarrollan esta teoría, que respeto y admiro, pero indudablemente la relación de producción de alimentos y la demanda mundial de alimentos, si se mantiene como está hoy, casi llegando al primer cuarto del siglo XXI, va a ser muy difícil, porque no podemos conciliar, y esto es un tema que nos tiene que preocupar, las productividades con la demanda de alimentos. Es decir, producimos menos, cuidamos más los suelos, pero vamos a generar menos alimentos. Y bueno, es una dicotomía. Si usted me pregunta qué posición tengo, y yo estoy un poco a veces hasta confundido, porque ¿para dónde vamos? O bien empezar a investigar que si tenemos nada más que el 95 un porcentaje muy pequeño de suelos de uso agrario en este planeta para la producción de alimentos para 7.500 millones de habitantes, tendremos que empezar a pensar en otras opciones, hidroponía, aeroponía, ya no agricultura sobre suelo agrario, o suelo como lo conocemos hoy. El otro tema de la ciudad, de sus campos, que también veo que en nuestro clima cotidiano empieza a haber mucho ruido. El otro es que hay una agendada fuerte creencia, a veces tan afirmadas, son percepciones,
Y a veces, aunque inclusive mostrar las evidencias, hablábamos del tema de que el uso de agroquímicos en agroecología en transición es minimizar, pero no es prohibir. Sin embargo, hay muchas ordenanzas, hay muchas personas que expresan de que la agroecología no usa agroquímicos. Sí, el objetivo es dejar de usarlo, pero en este momento estamos en transición. Es cierto también que muchos agroquímicos son verdaderamente cuestionables. Y otro tema que indudablemente se me ocurre disparar para agronegocio, que es una palabra que generalmente se usa en forma denostativa a la agricultura convencional o industrial, esencialmente la que desarrolla la ecorregión pampeana, cultivos agrícolas comerciales, que provee al sector agroindustrial, al sector agroalimentario y exporta, versus econegocio, porque también es cierto que he visto muchos proyectos de leyes que empieza a ver que hay que crear un fondo para promover la agroecología en tal lugar, tal recurso, que son recursos presupuestarios, que no se sabe de dónde van a salir. En todas las leyes, inclusive en las que estamos hablando, hablan de los fondos. Fondo Nacional para el fomento de la agroecología. ¿Y de dónde sale el dinero? O sea, este es un tema bastante inclusive en el tema de buscando respuestas que si la agroecología científica y tecnológicamente hoy podríamos decir que esté madura y viable a ser implementada en la agricultura comercial, vamos a tener que tener nuevos proveedores de insumos. Si bien Altieri resiste la idea de que los insumos se importen de fuera, como así su teoría, es cierto de que para la agricultura comercial de este país, donde su saldo comercial está construido sobre la exportación de productos agrícolas básicos, de productos de manufactura de origen agropecuario fundamentalmente, y es un traccionador de divisas que hoy necesita este país, realmente veo difícil, o sea, la implementación y concreción, aún dentro del marco de proyectos promovidos por el mismo, vamos a decir, personas que están funcionando dentro de la órbita gubernamental. Es decir, el gobierno hoy, como cualquier otro gobierno, el anterior también, obviamente construía sobre cuántos dólares van a ingresar de la balanza comercial de productos agrarios, sobre todo comerciales extensivos. Y esto todavía creo no está totalmente respondido. Lo otro que tenemos que sí, indudablemente, hacer mucho eje, yo creo que habría que agendarlo más fuertemente. El proyecto con media sanción debe ser fuertemente impugnado. Bien parece un acto publicitario, más que una norma jurídica, y que acá, indudablemente, las prohibiciones deben ser erradicadas, como decimos, como decía el ingeniero Carlos Kuhn. Manejo integral del fuego, es decir, el fuego integra el ecosistema. El fuego fue el promotor que la humanidad empezara a prolongar su vida, porque a través del fuego empezaba a cocinar sus alimentos y eliminar microorganismos nocivos para su salud. Es decir, es realmente loco escuchar, ver y a veces leer en proyectos de ley en los fundamentos de que había que prohibir los fuegos. Y en realidad, inclusive proyectos como el que estamos hablando, en donde un tercero, accidental o intencionalmente, genera un disturbio, como bien nos explicaba el ingeniero Kuhn, en un predio, por ejemplo, una parcela de trigo, en este momento están madurando los trigos, está muy seco, hay tormentas eléctricas, puede haber un incendio. O en el acto de cosecha, las altas temperaturas, baja humedad del ambiente, se producen incendios. ¿Qué van a hacer? O sea, prohibir por 60 años que no se subdivida, que no se haga sucesión, que no se haga... O sea, realmente me parece alocado. Señores, esto ha sido todo por este momento. Muchísimas gracias. Y bueno, quedo a disposición de ustedes. Gracias, y Matías, un gusto que sigas y procures sacarnos un poquito esta percepción o ver cómo tiene la percepción la gente del sector agrario. Gracias. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias. Muy exhaustivo tu análisis. De hecho, has respondido un montón de preguntas que entraron. De paso, te felicita Juan Borioni por ser un defensor del derecho agrario. Así que tenés un admirador ahí entre los escuchas. Yo soy un admirador de él también, pues es un gran amigo
es un colega de Tres Arroyos, también como la doctora Farina, que son abogadas y abogados, en este caso, abogada del caso de Luciana Farina y el caso de Burioni, que están muy comprometidos en el derecho agrario, muy comprometidos con la causa agraria y viven lo agrario en carne propia. Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a tener exactamente 1 minuto y medio de descanso para pasar una recomendación, 1 minuto y medio, y lo vamos a invitar a Matías Longoni a que participe en este foro y después iremos a las preguntas. Así que adelante, Patricio.